Dice que la posición que este ángel anhelaba, Dios no se la concedió. Dios no estuvo de acuerdo con eso. Y es cuando él se revela contra el reino de Dios. Ahí es donde radica el conflicto. Ahí es donde comienza el combate y la batalla. Porque mientras él va subiendo allá al tercer cielo, Miguel y sus ángeles descendieron para enfrentarse contra Satanás y sus ángeles. Entonces un arcángel, un ángel de alto rango allá en el cielo, sale a su encuentro. Y es cuando se enfrentan estos seres poderosos, porque el conflicto no solamente fue allá en el cielo, el conflicto también siguió aquí en la tierra. Usted dirá, ¿cómo, varón? Sí, el conflicto continuó en la tierra. La guerra de los ángeles contra los demonios continuó en la tierra. Y la Biblia enseña, hermano, cuando Moisés muere, la palabra de Dios dice que Dios mismo se encarga de sepultar a Moisés. Dios sepultó a Moisés en un lugar que no sabe nadie. Libro de Judas, capítulo 1, verso 9, dice de que Miguel, el arcángel, por segunda vez se enfrenta al diablo. Satanás quería el cuerpo de Moisés. Cuando Satanás desciende, Miguel enfrenta a Satanás. Cuando se enfrenta a Satanás, Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. Soy tu hermano y amigo evangelista Diomedes Blanco en tu segmento Medidas de Fe. Hoy tenemos algo distinto, algo diferente. Sé que la audiencia de este canal está siempre pendiente a los invitados que traemos acá, pero hoy tenemos algo de mucho interés y de gran importancia. Pero antes de iniciar, quiero decirte que si no te has suscrito a esta plataforma evangelista Diomedes Blanco, suscríbete y activa la campanita de notificación y comparte este contenido con alguien más, porque alguien puede ser bendecido. Hoy quiero iniciar con el tema el día que los ángeles pelearon con los demonios. Así como lo acaba de escuchar, el día que los ángeles pelearon con los demonios. Te dirá, pero ¿cómo así, predicador, que los ángeles pelearon con los demonios? ¿Dónde está eso? Sí, hubo un día donde hubo un conflicto, un combate sobrenatural entre los demonios y los ángeles contra los demonios. Y vamos a detallar el por qué, cómo inició ese conflicto, cómo inició esa contradicción, ese combate y dónde se originó y cuál fue la causa de esto. La palabra de Dios enseña, alabado sea Cristo para siempre, de que existía un ser especial llamado Luzbel, lucero de la mañana. Muchos lo conocen como Lucifer. Era un ángel hermoso, según el libro de Ezequiel, capítulo 28, su verso 14 en adelante. Dice que era el sello de la perfección y era acabado de hermosura. Habla de la vestimenta. Dice que su vestidura tenía oro, tenía topacio, tenía muchísima piedra preciosa. Y este ángel, algunos estudiosos dicen que con ese esplendor de hermosura y de gloria, cuando él se movía, él destilaba adoración y él estaba entre los millares y millares de ángeles que adoraban a Dios en aquel entonces. Pero dice Isaías que en un momento determinado hubo una mala intención en este ser angelical, y es que en el libro de Isaías capítulo 14, verso 10 en adelante, la palabra enseña de que en el corazón de este ángel, dice que este ángel anheló una posición. Dice que quería levantar un trono en el norte junto a las estrellas de Dios, y dice que quería ser semejante al Altísimo, semejante al Todopoderoso. Ahora bien, dice que la posición que este ángel anhelaba, Dios no se la concedió. Dios no estuvo de acuerdo con eso. Y es cuando él se revela contra el reino de Dios. Entonces ahí es donde radica el conflicto. Ahí es donde comienza el combate y la batalla. Porque mientras él va subiendo allá al tercer cielo, dice que Miguel y sus ángeles descendieron para enfrentarse contra, aleluya, Satanás y sus ángeles. Usted dirá, ¿cómo Satanás? Si se llama Luzbel, lucero de la mañana. Sí, era un ángel lleno de luz, pero al entrar, al originarse la maldad en él, entonces ya su esencia cambia y los nombres que se ajustan a él, Satanás, calumniador, perseguidor, mentiroso,
todos los males que se le puede añadir son añadidos a ese personaje, lo cual podemos decir que el 98% de todas las cosas malas, catástrofes que pasan en esta tierra, sabemos que el ser humano toma decisiones pecaminosas y sus decisiones pecaminosas lo llevan a grandes consecuencias terribles, pero son causadas por Satanás. El Señor los reprenda. Sigo en el combate. Cuando este ser va con su mala intención a rebelarse contra Dios, entonces un arcángel, un ángel de alto rango allá en el cielo, sale a su encuentro, y es cuando se enfrentan estos seres poderosos, porque los ángeles no son como nosotros, los seres humanos, sino que los ángeles están en un cuerpo glorificado y un cuerpo con poder. Entonces la palabra de Dios enseña en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 7 en adelante, que es donde se forma el combate, la batalla. Dice que Miguel y sus ángeles, o sea, el arcángel Miguel tenía ángeles a su servicio, y dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, que en este caso viene siendo Satanás, pero también ese dragón, ese Satanás, tenía ángeles también a su servicio. O sea, parece que él era un ángel de rango y estaba asignado como autoridad, y tenía personas, tenía ángeles también a su servicio. El caso es que estos seres espirituales se enfrentan por el hecho de que Satanás quería una posición que Dios no le concedió nunca jamás. Dice que se formó el combate. Hermano, yo sé que usted ha visto películas de terror, yo sé que usted ha visto catástrofe en la tierra, pero lo que se formó en aquel momento, hermano, no es comparada con nada de lo que usted ha podido visualizar en este mundo, porque las explosiones que se provocaron en los aires fue sobrenatural. Aleluya. Considero yo a Satanás lanzándole, no sé, tirándole a Miguel, Miguel tirándole a Satanás, y eso fue un combate sobrenatural. Más los ángeles que estaban con Satanás también combatiendo con los ángeles que estaban con Miguel, y algunos se preguntarán, pero ¿y dónde estaba Dios en ese combate? ¿A Dios se le escapó algo? ¿Se le salió de control uno de los hijos de Dios? No, Dios siempre ha estado en su trono. Dios siempre ha estado ahí. Dios es el Todopoderoso y Él no tiene contrincante, Él no tiene rival. Pase lo que pase, vea lo que usted vea, Dios siempre tiene el dominio y el control de todas las cosas. Por cuanto Él no tiene contrincante, por eso Él no tuvo que molestarse para salir al encuentro de Satanás, sino que ordenó a Miguel a que enfrente a Satanás en el día de su rebelión. La palabra de Dios dice que Satanás y sus seguidores no prevalecieron, o sea, fueron incompetentes ante la fuerza de aquel arcángel, y dice que no se halló lugar para Satanás y sus demonios allá arriba, sino que fueron lanzados hacia la tierra. Aleluya, gloria a Cristo para siempre. Fueron echados fuera. Aleluya. Entonces, algunos estudiosos dicen que cuando Satanás es arrojado aquí a la tierra, algo acontece, se provoca algo se efectúa. Muchos quieren relacionar las caídas de Satanás con lo que pasó en Génesis 1. ¿Qué pasa en Génesis 1? Cuando usted lea la escritura, en el capítulo 1 del libro de Génesis, se va a encontrar que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y la tiniebla se movía sobre la faz del abismo. Hace énfasis en la tiniebla, pero dice en el segundo párrafo, dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Muchos dicen que Dios no hace nada en desorden, de que primeramente hubo un orden, pero luego hubo un desorden, y se cree que con la caída de Satanás y millares de ángeles que cayeron con él a la tierra, esto provoca una explosión en la creación de Dios. Algunos dicen que antes de Adán y Eva, dicen algunos, estoy hablando la suposición que tienen algunos teólogos, la suposición que tienen algunos eruditos, no es lo que enseña la Biblia, no es lo que enseña la Santa Escritura. Algunos dicen que antes de Adán y Eva, antes
del Edén existía otra población y existían otro tipo de personas y ese tipo de personas o aquel mundo antes de Adán y Eva es lo que se cree que se destruye, es donde llega el desorden y ahí es que se pierden los dinosaurios, etcétera. Ellos tienen sus argumentos, pero la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Alabado sea Cristo para siempre. Dice el libro de Lucas, en su capítulo 10, verso 18, la palabra de Dios dice que los discípulos son enviados de dos en dos a predicar el evangelio a diferentes ciudades, enviados por Cristo. Cristo le da autoridad. Los discípulos, al ver el resultado del poder de Dios fluir a través de ellos, cómo la gente se sanaba, cómo recibían milagros, cómo la gente los recibían con honra, ellos vienen gozosos, vienen regocijados al ver la magnitud del poder de Dios. Y cuando vienen gozosos, Cristo le dice: no se regocijen de esto, regocíjense y alégrense porque su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y Cristo dice en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 18, dice: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Nosotros sabemos que cuando cae un rayo, un relámpago, esto causa algo. Los relámpagos, los rayos han matado gente, han cortado árboles, terrible. Entonces, de ahí es que llega la suposición de algunos teólogos que debido a las caídas de todos esos millares de ángeles juntamente con Satanás a la tierra, hubo una explosión y es donde se crea el desorden. Por eso se dice la tierra estaba desordenada y vacía. La suposición de algunos exégetas, algunos estudiosos, pero la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. La tiniebla se movía sobre la faz del abismo. El abismo me llama mucho la atención, el abismo, porque, aleluya, en el mismo libro de Lucas, la palabra de Dios enseña de que en cierto momento Cristo fue a predicar el evangelio en una región llamada la región de los Gadarenos. Y allí estaba un hombre atado, endemoniado. Señores, la gente sabe que nosotros hemos iniciado esta plataforma y siempre recibimos ataques. Siempre la gente tiene una opinión y no respeta la opinión de cada quien. Hay gente que dice que nosotros hablamos mucho de demonios y hemos iniciado. Vienen contenido acerca de lo sobrenatural, experiencia con ángeles. Vienen muchas cosas. Tengan paciencia. La gente a veces dice que hablamos de demonios, etcétera. Pero cuando nosotros nos vamos al libro de Lucas, señores, libro de Lucas, capítulo 8, verso 30, la Biblia dice que en la región de los Gadarenos existía un hombre anormal, un hombre que no se comportaba como los demás seres humanos. La palabra de Dios dice, el primer punto que tiene este hombre que llama mucho la atención era que él no vivía en un hogar como las demás personas. Este hombre, su hogar era un sepulcro, un cementerio. Ahí este hombre vivía. Lo segundo era que este hombre estaba desnudo. Lo tercero, este hombre se agredía físicamente. Cuarto, daba voces por doquier. Quinto, el lugar donde este hombre estaba había sido abandonado, desocupado, porque nadie podía dominarlo. Dice que las autoridades intentaron frenarlo, lo ataron con cadenas, pero él rompía la cadena. Las autoridades intentando controlar el fenómeno que este hombre, dice que lo amarraban con grillos, pero él rompía los grillos y nadie podía con él. Pero cuando Cristo llega, aleluya, este hombre se arrodilla, este hombre rinde pleitesía, pero nos damos cuenta a través de las escrituras que no es él. Este hombre tenía entidades demoníacas, personajes demoníacos que lo dominaban, lo gobernaban, porque cuando Cristo le pregunta ¿cómo te llama? La respuesta del libro de Lucas, aquí está, libro de Lucas capítulo 8, verso 30, dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaba que no lo mandase ir al abismo. Escuche esto.
El comportamiento de este hombre venía por las entidades demoníacas que lo poseían a él. Hay cosas paranormales, situaciones que no son normales, cosas que suceden. Las noticias están ahí. Usted las puede buscar en YouTube. En Estados Unidos, las veces que muchos jóvenes han entrado en aula, han acribillado a la maestra, al profesor, han matado a su compañero de aula y le preguntan luego qué pasó, qué hiciste. Ellos dicen que escuchaban una voz, que escuchaban voces que le hicieran, que le decían que tenían que hacer tal masacre sin ninguna justificación ni sin ninguna causa. Han asesinado personas. Yo creo que usted entienda que el 98%, 99% de lo que pasa en la tierra tiene que ver con entidades espirituales que se le salen de la mano a la raza humana. Usted dirá, ¿estamos perdidos? No, tenemos un Dios que pelea por nosotros. No me ha salido del tema. El día que los ángeles se enfrentaron con los demonios, eso pasó real, eso pasó en el cielo, hermano. Fue un combate espada, fue un combate cuerpo a cuerpo y todavía los ángeles siguen, aleluya, defendiendo a la raza humana de parte de Dios, librando, aleluya, a la raza humana de aquellas entidades demoníacas. Pero las ayudas celestiales de los ángeles tienen un límite. ¿Por qué? Porque Dios hace un llamado al hombre y mientras Dios llama al hombre para que el hombre venga al arrepentimiento, llega un momento de que el hombre endurece su corazón y no quiere acercarse a Dios. Y entonces, alabado sea Cristo para siempre, Dios tiene que respetar la voluntad o la decisión del ser humano y esto entonces le abre una puerta a los demonios. Dios toca la puerta y te llama con amor. Pero si tú no abres la puerta de tu corazón, Él no puede entrar a tu vida. Ahora bien, los demonios, Satanás, el Señor lo reprenda, cuando llega, Él no toca la puerta, Él la derriba. Por eso que usted ve la catástrofe, los desastres, aleluya, el dolor, el caos que muchas veces está viviendo el planeta Tierra. Esas causas, aquellas entidades demoníacas. ¿De dónde vienen las entidades demoníacas? Le acabo de explicar. Cuando Satanás pierde el combate, cuando Satanás pierde el pleito, pierde la guerra en el cielo, la palabra dice que son arrojados a la tierra millares, miles de ángeles que se convierten en demonios. Por eso que dice el capítulo 1 del libro de Juan, el verso 5, dice, las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Escuche esto, el libro de Juan capítulo 1 verso 5 dice que la tiniebla no prevaleció contra la luz. Juan está diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Hubo un hombre que estaba dando testimonio, etcétera. Juan comienza a describir y en el verso 5 Juan se detiene y dice, las tinieblas no prevalecieron contra la luz. O sea, Juan está detallando y está hablando acerca de aquel combate, de aquella guerra, de aquel pleito que se originó en el cielo contra el arcángel Miguel y sus ángeles y el dragón también y sus ángeles, que representa Satanás o que viene siendo Satanás en ese entonces. Alabado sea Cristo para siempre. El día que los ángeles enfrentaron los demonios. Escuche esto. El endemoniado Garadeno le dice una palabra. Tiene como algo de connotación, porque el endemoniado Garadeno dice, cuando Cristo le pregunta, ¿cómo te llamas? Él responde, Legión, porque somos muchos. Dice que muchos demonios habían entrado en él. Ahora bien, él dice una palabra, y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. O sea, los demonios que están en el endemoniado Garadeno, están rogando, están suplicando a Cristo de que Cristo no los mande al abismo. O sea, ni los demonios quieren ir a ese lugar. En esta ocasión, el abismo viene a representar una cárcel espiritual. ¿Qué dije? El abismo representa una cárcel espiritual. Escuche esto. En el mundo entero, en todo el planeta, hay demonios esparcidos por doquier. En todo el planeta, en todos los Estados Unidos.
en toda Francia, en toda América, Rusia, Asia, África, etcétera. Hay demonios por doquier. Por así como hay demonios regados en la tierra, hay ángeles también que están a favor, aleluya, de los hijos de Dios y al favor del servicio de Dios para ayudar a la raza humana. Alabado sea Cristo para siempre. Y por encima de que le estoy diciendo de que hay muchísimos demonios, la palabra enseña que no todos ellos andan libres, sino que hay unos espíritus que se creen que son demasiado feroces, que algunos dicen que hay demonios que son más terribles que el mismo diablo, que el mismo Satanás, el Señor los reprenda, por cuanto han sido encarcelados. Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 2, aleluya, de la carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 4, Pedro dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los encerró en prisiones de oscuridad y lo ha reservado para el día del juicio. O sea, hay espíritu de la tiniebla que no, alabado sea Cristo para siempre, andan sueltos, sino que están encarcelados. Y nosotros vamos a buscar algunos detalles. Vamos a buscar algunos detalles bíblicos, alabado sea Dios para siempre. Por ejemplo, aleluya, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 9, verso 2, dice que el quinto ángel, dice que hubo un ángel que tocó una trompeta. El quinto ángel dice, y cuando tocó la trompeta, una estrella cayó a la tierra, y dice que abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Vamos a seguir viendo. Alabado sea Cristo para siempre. Vamos a seguir viendo qué acontece. Dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no atormentasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieron el sello de Dios en su frente. Y le fue dado no que lo matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como el tormento de escorpión cuando hieren al hombre. O sea, estos espíritus del juicio final, estamos en el libro de Apocalipsis, es lo que Pedro dice, que hubieron ese espíritu que fueron encarcelados, espíritus que fueron ahí apresados, que están ahí reservados para el día del juicio. O sea que no todos los demonios que perdieron el combate allá arriba en el cielo, aquellos demonios que se enfrentaron con los ángeles, pero no prevalecieron, no pudieron ganar la guerra, fueron enviados a la tierra, pero no todos ellos están sueltos por la tierra, sino que hay algunos que han sido encarcelados y aprisionados. Por eso muchos dicen que creen que la razón por la cual no están sueltos es porque son demasiado feroces, demasiado terribles. Esa es la suposición de algunas personas. Pero la Biblia dice que están reservados para el día del juicio final. Dice que cuando el quinto ángel tocó la trompeta, una estrella cae. Y cuando la estrella cae, se abre el pozo del abismo y comienzan a salir estos personajes, estas entidades demoníacas fuertes. Entonces, escuche esto. Cuando la Biblia dice en Génesis, en el principio que creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y las tinieblas, escuche esto, las tinieblas se movían sobre la faz del abismo. O sea, la tiniebla estaba ahí.
me llama mucho la atención de que hay una separación. El espíritu está sobre la faz de las aguas en medio del desorden porque la tierra estaba desordenada y vacía. El espíritu de Dios está sobre la faz de las aguas, pero la tiniebla está sobre la faz del abismo. Hay una separación, o sea, no hay una mezcla del espíritu con la tiniebla. Sobre la faz del abismo me llama mucho la atención que Lucas capítulo 8, verso 30, los espíritus, los demonios que habitaban el cuerpo del endemoniado Garadeno, ellos dicen, no nos envíes al abismo, mándanos a ese hato de cerdo o de puerco. Escuche esto. Los demonios dicen, Jesús, por favor, te rogamos, no nos envíes al abismo, envíanos a ese hato de cerdo que está ahí, porque los mismos demonios no quieren ir a aquel lugar porque se cree que hay demonios que cuando son lanzados de ese lugar son maltratados por aquellos demonios que son más feroces que ellos. Esa es la suposición que tienen algunas personas con conocimiento de guerra espiritual y de demoniología. Estamos aquí el día que los ángeles pelearon con los demonios. Hay algunos detalles muy importantes de gran sustancia, interés, que nosotros tenemos que seguir estudiando. Señores, un ángel lleno de luz, un ángel radiante, un ángel resplandeciente, aleluya, es lanzado, es expulsado por una mala intención, porque quería levantar un trono, quería ser semejante al Todopoderoso, quería una posición que no se le otorgó, y debido a que se le negó la posición que él quería, se forma un combate, lo echan fuera del cielo y cae a la tierra. Ahora, este personaje, Cristo le llama a este personaje homicida, a Satanás, el Señor le reprenda. Cristo lo llama padre de mentira. ¿Por qué Cristo lo llama homicida? ¿Por qué lo llama padre de mentira? A su nombre sea la gloria. Primer punto, en el capítulo 3 del libro de Génesis, la palabra enseña de que el hombre tenía un mandato, tenía un límite, tenía una barrera que no podía atravesar, pero la palabra de Dios enseña de que la serpiente era astuta, y como era astuta, Satanás, que estaba en el huerto, poseyó la serpiente. La serpiente se acerca a la esposa de Adán, llamada Eva, y le dice, con que Dios ha dicho que no pueden comer del fruto que está en el huerto. Y la mujer dice, no, Dios no ha dicho eso. Dios dice que del fruto del conocimiento del bien y del mal que está en el medio del huerto no podemos comer, porque el día que de él comamos, Dios dijo que ciertamente no vamos a morir. Alabado sea Cristo para siempre. Pero la serpiente dice, no, eso es mentira. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman, sus ojos serán abiertos y serán como Dios. La primera mentira que el diablo le ofrece a Eva. La palabra de Dios dice que ella, seducida por las palabras de la serpiente, por la codicia, dice que alcanza aquel fruto que Dios le había prohibido tocar y comer, come, comparte con su esposo, sus ojos ciertamente son abiertos, pero no son como Dios. Escuche esto, y es cuando ellos se ven desnudos. ¿Y qué tiene que ver con la mentira y la muerte? Lo primero que el diablo mató en Adán y Eva fue la eternidad. Recuerde que Adán y Eva iban a ser seres eternos, iban a vivir eternamente en la tierra, pero al dejarse seducir o llevar por la mentira de Satanás, entonces entró lo que se llama la muerte. Por eso es que Dios le dijo a Adán, el día que tú comas de ese fruto, ciertamente morirás. O sea, ya antes no existía la muerte, pero la muerte va a existir para ti y para toda tu descendencia. Y por eso los seres humanos nacemos, nos reproducimos y morimos. Alabado sea Cristo para siempre. Entonces, por eso Cristo le dice padre de mentira y le llama homicida. En el libro de Juan capítulo 10 dice
que Satanás, que es un ladrón, Cristo le llama también ladrón. ¿Por qué le llama ladrón? Porque le robó la autoridad, le robó el señorío. Adán tenía autoridad en el huerto. Adán, Dios le había dado autoridad para sojuzgar la tierra, para administrarla. Pero ese poderío, esa autoridad que tenía Adán la pierde porque peca, y esa autoridad entonces es traspasada a Satanás. Por eso es que él es un ser que tiene poder, limitado, pero tiene poder. Y el poder que él tiene se refleja en la catástrofe, se refleja en el dolor, se refleja en tantas cosas que el ser humano vive en el día a día. Usted dirá, hermano, pero estamos perdidos. No, tenemos esperanza. La esperanza que tenemos está en el Hijo de Dios, está en Cristo Jesús. En Él tenemos vida y vida en abundancia, siempre y cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero. El libro de Juan capítulo 1, verso 12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Cristo le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A través de Cristo nosotros obtenemos salvación. Alabado sea Cristo para siempre. El día que los ángeles pelearon con los demonios. Estoy en el tema. Estoy en el tema porque el conflicto no solamente fue allá en el cielo, el conflicto también siguió aquí en la tierra. Usted dirá, ¿cómo, varón? Sí, el conflicto continuó en la tierra. La guerra de los ángeles contra los demonios continuó en la tierra. ¿Y cómo continuó en la tierra? La Biblia enseña, hermano. Un hombre llamado Moisés, un hombre que Dios usó para libertar, sacar a casi 3 millones de judíos, aleluya, de Egipto. La Biblia enseña de que Moisés vio señales sobrenaturales. Moisés se para frente al mar rojo y comienza a orar. Dios dice, no es tiempo de orar. ¿Qué tienes en tu mano? Moisés dice una vara, Moisés tiende la vara, ese mar tan inmenso se abre, el pueblo pasa. Luego que Moisés está de aquel lado del mar, está en el desierto, Dios de una peña, sin tubería, sin fuente, aleluya, hace que brote agua en el desierto. El pueblo tiene hambre, Dios envía maná. El pueblo necesita carne, Dios envía carne, envía pan. Señores, Moisés vio cosas sobrenaturales. Y este hombre que fue el único hombre que pudo hablar cara a cara con Dios como cualquiera habla a su compañero. Ahora bien, este hombre muere. Cuando Moisés muere, la palabra de Dios dice que Dios mismo se encarga de sepultar a Moisés. Dios sepultó a Moisés en un lugar que no sabe nadie, donde Dios, aleluya, lo sepultó. Ahora bien, el libro de Judas, el apóstol Judas, allá arriba, el libro de Judas está antes de Apocalipsis. Capítulo 1, verso 9, dice de que Miguel, el arcángel, por segunda vez se enfrenta al diablo. El Señor lo reprenda. Se enfrenta a Satanás. Sí, por segunda vez. Miguel trae un misterio, destapa algo que los eruditos no conocían. Y es que cuando Dios sepulta, cuando Moisés muere, Dios mismo se encarga de la sepultura de Moisés. Ahora bien, Satanás quería el cuerpo de Moisés. Algunos dicen que Satanás quería el cuerpo para algún rito satánico, para brujería, hechicería. No conocemos la finalidad, pero la finalidad, aleluya, por la cual Satanás quería el cuerpo de Moisés no era para nada bueno. Algunos dicen que era para levantar una estatua y que el pueblo se inclinara en la idolatría hacia la imagen de Moisés. El caso es que cuando Satanás, aleluya, desciende al lugar donde, aleluya, Dios iba a sepultar a Moisés, o ya Moisés estaba sepultado, la Biblia enseña de que Miguel enfrenta a Satanás. Y cuando se enfrenta a Satanás, aleluya, parece que Satanás comenzó a decirle cuantas malas palabras, palabrota, y comenzó a hablarle malo, y Miguel no le profirió maldición, porque los ángeles no tienen esa naturaleza maligna. Los ángeles, aleluya, no tienen esa naturaleza, no conocen ese tipo de cosas, sino que Miguel sencilla y llanamente le dijo: Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. El Señor te reprenda.
Pero hubo un combate, hubo un conflicto. Aleluya. Pero ante aquel conflicto tampoco Satanás prevaleció. Tampoco no pudo enfrentar al arcángel Miguel. Porque el arcángel Miguel es un ángel de mucho rango en el cielo. Alabado sea Cristo para siempre. Escuche esto, amigo que me esté escuchando, amado. Estamos enfrentando a un enemigo caído. A un enemigo vencido. Pero porque él se ha caído, porque él ha sido vencido, no significa de que no tiene poder. Tiene poder y su poder es, aleluya, es proyectado y queda en evidencia ante aquellas personas que están fuera de la cobertura del Padre. Escuche esto. Entonces, el que está bajo la cobertura no es atacado por el enemigo. Sí, el que está bajo la cobertura recibe los ataques. El diablo los puede atacar siempre y cuando Dios se lo permita con una finalidad y un propósito, como lo que pasó al siervo Job. En el libro de Job, es el libro, según lo que saben, uno de los libros más antiguos. Alabado sea Cristo para siempre. Y Job fue un siervo de Dios que tuvo mucha riqueza y ante esta riqueza, ante tal prosperidad espiritual y económicamente, la Biblia dice que Satanás lo atacó. Pero antes de atacarlo, Dios tuvo que darle el permiso para atacarlo. No pudo atacarlo sin el permiso de Dios. Alabado sea Cristo para siempre. Siguen los combates. Ahora entiendo por qué Juan dijo en el capítulo 1, verso 5, que la tiniebla no prevaleció contra la luz. Satanás no pudo con Miguel en aquel entonces. Ahora, el primer enfrentamiento es en el cielo. Entre Miguel, aleluya, y Satanás. Pierde Satanás y sus ángeles ante Miguel. El segundo combate es en la tierra, cuando Satanás quería llevarse el cuerpo de Moisés, pero Miguel no se lo permitió. Alabado sea Cristo para siempre. Por eso que Moisés fue enterrado en un lugar que no sabe nadie, donde Dios lo enterró. Ahora, hay un tercer combate. Y usted dirá, varón, que hay un tercer combate. Sí, hay un tercer combate. Alabado sea Cristo para siempre. Y ese tercer combate está en el libro de Daniel. Aleluya. ¿Dónde dije que está? En el libro de Daniel. Libro de Daniel creo que está en el capítulo 10. La Biblia enseña de que el ángel Gabriel descendía con un mensaje de parte de Dios. Y cuando el ángel Gabriel viene con el mensaje, el profeta Daniel, que es un siervo de Dios, está orando, está clamando, está ayunando 21 días, necesita respuesta. El pueblo está cautivo y Daniel está orando y está intercediendo por su pueblo, está esperando respuesta. Ahora bien, el ángel Gabriel viene con un mensaje del cielo a la tierra para traer el mensaje, para traer respuesta al siervo Daniel, pero no pudo en un espacio de 21 días, no pudo pasar. ¿Pero por qué? Porque Satanás le hizo frente, Satanás le bloqueó el camino y se cree que el ángel Gabriel no es un ángel de combate, sino que es un ángel mensajero. Pero cuando el ángel Gabriel no podía enfrentar a Satanás, la palabra de Dios dice que vino el arcángel Miguel. Está en el libro de Daniel capítulo 10. Vino el arcángel Miguel y cuando vino el arcángel Miguel, entonces Satanás tuvo que abrirle paso. Aleluya, porque el arcángel Miguel es un ángel de combate, es un ángel de guerra. Cuando vino Miguel, entonces, aleluya, Gabriel sí pudo descender hacia Daniel y traer el mensaje. El mensaje fue el siguiente: Daniel, muy amado eres, aleluya, desde el día que dispusiste a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue contestada. Y ahí entonces comienza el ángel a detallarle a Daniel por qué causa no había venido en un tiempo más antes. O sea, fueron 3 combates entre Miguel y Satanás. Uno en el cielo, uno primeramente uno en el cielo. El segundo fue cuando quería llevarse el cuerpo de Moisés y el tercero
fue cuando el ángel Gabriel descendía con el mensaje de parte de Dios para Daniel. Vino entonces el arcángel Miguel también en ese entonces, el día que los ángeles pelearon con los demonios. Alabado sea Cristo para siempre. Y esos espíritus andan por doquier, pero también los ángeles están a favor de aquellos que han de heredar la salvación y de aquellos que todavía no conocen a Dios. También los ángeles. Usted ve muchas cosas, accidentes que la gente quedó de morir y de pronto se salva. Dice, wow, pero qué suertudo, qué dicha, qué suerte tiene. Mira, no murió, no. Son los ángeles intercediendo, son los ángeles metiendo su mano. Cuando tú ves que una gente se va, ya es porque ya Dios determinó de que esa gente tenía que irse. Pero algo sí te puedo decir, nadie se va de este mundo, nadie se va de esta tierra sin antes Dios darle una oportunidad, sin antes Dios tratar con su mente, con su alma, con su corazón, con su entendimiento acerca del arrepentimiento. Nadie se va de esta tierra. El día que los ángeles pelearon con los demonios. Escuche esto, hermano. Esto es muy importante. Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. La gente tiene que saber que no es un ser bueno. Esos espíritus inmundos andan por toda la tierra. Hay muchas personas que conocen a los espíritus por los nombres que los hombres le han adoptado o le han asignado. Por eso usted ve, por ejemplo, hay demonios, hay espíritus de la tiniebla que usted lo conoce con un nombre en la República Dominicana, pero cuando usted se va a México tiene otro nombre. Por ejemplo, usted aquí, por ejemplo, en Higüey, en la parte del este de la República Dominicana, existe una iglesia, la iglesia católica, y está allá en el centro, se me olvidó el nombre, pero la gente sí sabe, donde está la Virgen de la Altagracia. Hay una gran imagen, un templo grandísimo, uno de los más grandes de aquel país. Y entonces todos los 21 de enero hay personas que caminan a pie, cientos de kilómetros a pie, duran días caminando a pie, porque ellos le prometen a la Virgen de la Altagracia que iban a hacer ese sacrificio para que la Virgen de la Altagracia le otorgue un milagro. Y eso pasa, no sé, en su país. Entonces, aquí le dicen la Virgen de la Altagracia, pero cuando usted va a México, la Virgen de Guadalupe, o sea, los nombres cambian. Eso se llama, creo que es sincretismo, la forma en la cual la gente se comunica con esa entidad demoníaca, con esa idolatría, aleluya, que los nombres pueden variar según la cultura y según la nación. Le dicen sincretismo a eso. Ahora bien, no vine a profundizar tanto. Por ejemplo, los argumentos que yo le estoy mostrando hoy tienen también lo que es una investigación histórica, qué sucedía, qué pasaba, todo lo que le he mencionado, pero no quise abundar tanto. Quise venir con un lenguaje llano y sencillo para que usted pueda entender qué aconteció el día que los ángeles pelearon con los demonios en el cielo. También hay muchos argumentos teológicos que no quise profundizar mucho, hermano. Alabado sea Cristo para siempre. Ahora bien, esas entidades cuando descendieron del cielo aquí a la tierra, ellos buscaron la forma de cómo comunicarse con los hombres. Y por eso que hay demonios con su nombre. Por ejemplo, aquí hay gente que ya hay un espíritu que le dicen el varón del cementerio, el Señor lo reprenda, etcétera. Y cada espíritu tiene un nombre porque el hombre le ha asignado ese nombre. Y cuando la gente invoca a esos espíritus con esos nombres, ellos se manifiestan. Cuando nosotros como predicadores estamos en una campaña o estamos en un culto en cualquier lugar y nosotros reprendemos a esos espíritus en el nombre de Jesús, por su nombre, por el nombre que se le conoce, ellos se manifiestan y se van de igual manera. Ahora bien, el Señor nunca quiso que su pueblo se mezclara con las naciones paganas. Siempre se lo dijo a Moisés, se lo dijo al pueblo, que se conviertan ellos a ti
y no tú a ellos. Porque el pueblo de Israel era el pueblo que le servía al Dios vivo, pero las naciones paganas tenían comunicación con esta entidad demoníaca, que tenían prácticas inusuales como es el sacrificio a los demonios de los niños. Sacrificaban niños a los demonios, bebían sangre de gente, muchas cosas desagradables que usted no se imagina, porque los demonios demandan sangre. La finalidad, el objetivo del reino de la tiniebla es destruir la raza humana, es desviar al ser humano del plan y del propósito de Dios rotundamente. Alabado sea Cristo para siempre. He tenido experiencia con los ángeles, he visto, alabado sea Cristo para siempre, como los ángeles han intercedido por mí. También he estado cuando Cristo también ha intercedido por mí. Yo recuerdo una vez, estaba recién convertido, recién que había llegado al camino de Dios, y recuerdo que había orado. Entonces me acuesto después que oro y recuerdo que siento como que me envuelven como cuando una araña envuelve una presa, y me envuelven desde los pies hasta la cabeza, y veo un personaje como medio pequeño, parecía como un anciano, parecía un señor, parecía un viejo, y ese personaje me estaba arrastrando, me llevaba como con una soga y como que se burlaba, y yo no tenía mucho conocimiento. Lo único que sé es que había escuchado un predicador que me había dicho que si te encuentras en peligro, llama a Jesús, y en ese momento comencé a llamar a Jesús, Jesús, Jesús. Y Cristo vino, y cuando Cristo vino fue como en forma como de una llama, de un fuego, y ese demonio salió huyendo y me soltó. Y he tenido también experiencia con ángeles que en otra ocasión estaré compartiendo con ustedes. Alabado sea Cristo para siempre. Vamos a seguir leyendo algunos versos bíblicos antes de culminar. Alabado sea Jesús. Mire, hay muchísimas cosas. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 29, que las cosas ocultas le pertenecen a Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros los hombres. Hay muchísimas cosas, hermano, que están ocultas, que todavía el hombre no se ha revelado. El enigma, el misterio de Génesis 1, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, donde se supone, muchos dicen que el desorden lo causó Satanás cuando descendió del cielo a la tierra. Otros dicen que existía, ahí dicen algunos que hay evidencia arqueológica que se han encontrado, de que donde dicen que existía, que ahí está la prueba de que existían personas antes de Adán y Eva. Eso es lo que dicen los investigadores. La Biblia, aleluya, yo siempre me acoplo a la Biblia. Yo me avalo lo que dice la palabra. Pero no está de más dar algunos detalles, algunas suposiciones, algunas investigaciones que algunas personas han investigado o lo que ellos han entendido. Alabado sea Cristo para siempre. La tiniebla es real. Los demonios son reales, hermano. Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Cuando usted ve que un accidente acontece, que pasa algo, una catástrofe, eso no fue algo natural. Todo lo que usted ve que sucede, primeramente se planifica en el mundo de las tinieblas. El mundo de la tiniebla organiza todo lo que va a pasar al otro día. Usted dirá, ¿y entonces estamos perdidos? No, está la iglesia de Cristo. Dios tiene una iglesia, aunque yo sé que hay discrepancia, hay mucho conflicto, mucha tiranía, hasta en el mismo pueblo. La gente dice, ¿y entonces estamos perdidos? No, existe un remanente. Existen personas que sí están de pie. Existen gente que guarda la palabra de Dios. Y ese remanente que guarda la palabra de Dios, el Espíritu le revela, le insta y le informa por lo que tienes que orar. Hay gente que están aquí en República Dominicana y de pronto el Espíritu le dice, mira, está pasando algo en Japón ahora mismo. Y una catástrofe va a acontecer. Intercede, ora. Entonces, mientras el siervo de Dios ora, los ángeles ejecutan y detienen el mal. ¿Entiendes? Lo único que puede detener la fuerza demoníaca se llama la iglesia lavada por la sangre de Cristo. El día
que los ángeles pelearon con los demonios. ¿Usted se ha imaginado eso? Lo que pasó allá arriba. Eso fue una catástrofe fuerte, hermano. Lo que pasó allá arriba. No sé si eran choques de espada, pero eso fue algo sobrenatural. Algunos aluden y dicen que debido a esa guerra es donde los necesarios dejaron de existir, etc. Ven, bueno, Dios me le bendiga mucho de una manera especial. Si le ha gustado este contenido, voy a pedirle que se suscriba al canal, active la campanita de notificación y comparta este contenido con alguien más. Suscríbete a Evangelista Dios me Blanco y comparte esto con alguien más, porque alguien puede ser bendecido. Este es tu segmento, Medidas de Fe.